Hola a todos, vamos a ver en este vídeo la resolución del examen de 2024, segunda semana de gestión financiera. Vale, la primera pregunta, son 15 preguntas tipo test, ya lo sabéis. La primera pregunta es más teórica del tema 1. Dice, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. Dice, en los mercados monetarios los activos se emiten a corto plazo. Exacto, en los mercados de capitales se emiten a largo y suelen ser activos de bajo riesgo y elevada liquidez. Exacto, esta es la respuesta correcta. Las otras son incorrectas. Esta es incorrecta, como tenéis en la teoría del tema 1. ¿Vale? La pregunta 2 dice indicar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. A. El subsistema que comprende las funciones de aprovisionamiento, administración, producción y comercialización de los productos y servicios obtenidos se denomina subsistema real. Exacto, ¿vale? El financiero está más relacionado con la actividad financiera de la empresa. Dice, en relación con la organización del departamento financiero, de la empresa, el tesorero sería, es el encargado de todo lo relacionado con la obtención y gestión de los flujos de fondos. Exacto. La respuesta falsa es la C. El objetivo de la gestión financiera es maximizar el volumen de ventas. No. O sea, el objetivo final, o sea, obviamente es bueno incrementar las ventas, pero el objetivo final es maximizar el valor de las acciones de la empresa. Vale, esto es del tema 2. Luego ya, pregunta más práctica del tema 3, capitalización simple. Dice, el cliente de una entidad financiera coloca hoy 40.000, vamos a ponerlo en línea del tiempo, 40.000 euros durante 4 meses y transcurrido ese plazo retira un monto de 40.600, o sea que se generan unos intereses de 600. Dice, el tanto o tipo de interés anual que se ha aplicado es, vale, pues ya sabéis que en capitalización simple la fórmula es capital final es igual a capital inicial multiplicado por 1 más el tipo de interés por T. ¿Qué datos tenemos? Capital final, 40.600, capital inicial, 40.000, multiplicado por 1 más el tipo de interés, que sería la incógnita, multiplicado por 4 entre 12 meses del año. ¿Vale? Pasamos los 40.000 dividiendo, nos quedará 1,015, ¿vale? O aquí si tenéis problemas para despejar, pues cuestión de estos tres valores, probar cuál de ellos cuadra, poniéndolo aquí que nos dé 40.600. Vale, entonces 1 más el interés, que será incógnita, por 4 entre 12. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer? El 1 lo pasamos restando, es decir, y será 0,015, al pasar ya esto restando al otro lado, y esto lo podéis directamente multiplicar por la inversa, 12 entre 4, ¿vale? O coger 4 entre 12 y pasarlo dividiendo, como queráis, ¿vale? Y nos va a quedar que el interés tiene que ser del 0,045, es decir, un 4,50%. Respuesta correcta, la B. Vale, pregunta 4. Nos piden el vencimiento medio. Nos dice una empresa ha de cobrar dos efectos comerciales. El primero, ¿vale? El primero nos dice de 6.000 dentro de 60 días. Luego nos dice el segundo de 9.000 con vencimiento 120 días. Dice, se acuerda sustituirlos por uno equivalente de acuerdo con la regla o fórmula del vencimiento medio. El vencimiento de este efecto, que sustituye los dos citados, es... Vale, pues aquí queremos sustituir, cuando hacemos la del vencimiento medio, lo que hacemos es que queremos sustituir estos dos por un único de un valor igual a la suma aritmética de estos dos, es decir, 6.000 más 9.000, 15.000, se encontrará al medio, pero aquí un poco la incógnita es el momento. ¿Sí? Entonces, el vencimiento medio se calcula cogiendo el primer capital por el primer tiempo, que el primer tiempo serían los 60 días, más decir, tiempo al momento 0, 60 y luego 120, ¿vale? Más el capital 2 por el tiempo 2 dividido entre la suma aritmética, es decir, capital 1 más capital 2. Si sustituimos, aquí tendríamos 6.000 por 60, a esto le sumamos 9.000 por 120 y partimos entre esto entre la suma aritmética que sería 15.000 y nos da un valor de 96 días. Es decir, sería equivalente pagar
6.000 dentro de 60 días y 9.000 dentro de 120 que pagar 15.000 en 96 días, ¿vale? Es financieramente equivalente. Vale. Pregunta 5 dice, una empresa acuerda con su banco depositar ahora 155.000 euros a cambio de recibir una renta constante mensual y pospagable durante los próximos 12 años, ¿vale? Es decir, en vez de, o sea, colocamos 155.000 euros y durante 60 meses, porque son mensualmente durante 12 años, ¿qué digo? En 60, 12 años por 12 meses, 144 meses, recibir una cuantía constante hasta el final, ¿vale? Con un tipo de interés del 6% anual. Entonces, primero necesitamos el tipo de interés mensual equivalente. Ya sabéis que haríamos 1 más el tipo de interés anual elevado a 1 partido entre 12 menos 1. Nos daría un interés mensual del 0,00486. Vale. Entonces sabemos que esto tiene que ser equivalente a los 155.000 al momento cero, ¿vale? La capitalización compuesta de una renta, o sea, el valor actual de una renta constante, pospagable y temporal, ya sabéis que la fórmula sería valor actual, tiene que ser igual a la cantidad constante multiplicado por 1 menos 1 más el tipo de interés elevado a menos n entre el tipo de interés, ¿vale? Pues sustituimos que tenemos que el valor actual tiene que ser 155.000, la cuantía es la incógnita, 1 menos 1 más este interés mensual que hemos calculado elevado a menos 144 partido entre el interés mensual. Entonces lo que podemos hacer es calcular esto, punto, pasarlo dividiendo y sacaremos que que la cuantía mensual constante tiene que ser 1.499,85. Respuesta correcta, la A. Vale. Siguiente pregunta, relacionada con las rentas también. Dice, una empresa desea conocer el valor actual de los costes de mantenimiento de su máquina durante los próximos 5 años. Dice, en el contrato se establece que los pagos se han de realizar anualmente con carácter prepagable y que irán creciendo anualmente en progresión geométrica a razón de un 2% anual, sabiendo que el pago del primer año es de 12.000 y que para la valoración se utiliza un tipo de interés anual del 6%. Indica el valor actual. Vale, aquí nos está diciendo que durante 5 años el primer capital es de 12.000, se produce de forma prepagable, por tanto al momento cero, y luego se producirá C2, C3, C4 y C5, ¿vale? Que se producirán al inicio del año, ¿vale? Entonces nos piden el valor actual. Ya sabéis que la fórmula del valor actual de una renta que crece en progresión geométrica, que es temporal y que es anticipada, bueno, que es prepagable, perdón, sería 1 más i para hacerla prepagable y luego multiplicaríamos por C1 multiplicado por 1 menos Q partido entre 1 más i, esto elevado a n, y esto lo partiríamos entre 1 más i menos q, ¿vale? Y todo esto cerraríamos el claudator. Vale, dejadme bajar este momento. Si sustituimos, porque tenemos todos los datos, sería 1,06, que es el tipo de interés, ¿vale? Multiplicado por 12.000 por 1 menos, aquí cuidado, ¿vale? Porque Q en este caso sería, si crece en progresión geométrica a razón de un 2%, Q sería 1 más 0,02, es decir, 1,02. ¿Vale? Entonces aquí sería 1,02 partido entre 1,06, que es el tipo de interés, esto elevado a 5 años, partido entre 1,06 menos 1,02. ¿Vale? Y todo esto nos daría 55.639,38. ¿Vale? Pensad que en el formulario tenéis dos fórmulas relacionadas con el valor actual de una renta geométrica. Esta es la fórmula genérica, pero ¿qué pasa? Que si nos coincide 1 más i, nos coincide con q,
es otra fórmula, que la tenéis en el formulario, ¿vale? Es decir, imaginad que el tipo de interés fuera un 2% anual, pues nos pasaría que 1,02 sería igual a 1,02, que es la Q. Y entonces esto de aquí sería 0 y ya invalidaría la fórmula, ¿vale? Pero en este caso no coincide, por tanto lo aplicamos. Vale, respuesta correcta, la C. Vale, pregunta 7. Dice: un banco concede a una empresa hotelera un préstamo de 900.000 euros a amortizar en 15 años mediante pagos anuales constantes y aplicado un tipo de interés del 5,5. El pago anual, la anualidad que ha de realizar la empresa, ¿vale? Pues aquí también se tiene que producir la equivalencia entre el valor actual, que serían el dinero prestado, con los pagos constantes durante y pospagables durante 15 años, ¿vale? Aquí la fórmula de valor actual de una renta constante, pospagable y temporal sería esta de aquí, ¿vale? Este es sencillo porque tenemos todos los datos, ¿vale? Si sustituimos, el valor actual tiene que ser 900.000, la cantidad, la anualidad es la incógnita. Aquí no tenemos que transformar el tipo de interés porque el tipo de interés es anual y la periodificación es anual, ¿vale? Por tanto, lo tenemos. Vale, entonces si calculamos esto y lo pasamos dividiendo al lado contrario, nos quedará que la C tiene que ser 89.663,04. Respuesta correcta, la A. Vale, pregunta número 8. Dice: una inversión requiere realizar un desembolso inicial de 200.000 euros y tiene un horizonte temporal de 5 años. Nos dicen aquí los rendimientos netos que va a producir la inversión durante los siguientes años. No tenemos el del primer año, pero sí que nos dice, se sabe también que al aplicar el criterio del plazo de recuperación se obtiene un resultado de 3 años. El plazo de recuperación son los años que tardamos en recuperar la inversión inicial. Se desea conocer cuál es la cuantía del primer año. Pues si lo recuperamos en los 3 años, significa que la suma de estos 3 valores nos tiene que dar 200.000, ¿vale? Esta es una pregunta sencilla. Es decir, 200.000 tiene que ser igual a la cuantía del primer año más los 65.000 más los 72.000, ¿vale? Y aquí despejaríamos esto y nos tiene que dar 63.000 para que el plazo de recuperación sea exactamente 3 años. Vale. Pregunta 9 dice: si clasificamos las inversiones atendiendo al signo de rendimientos netos, la inversión cuyos rendimientos netos o flujos de caja son todos positivos o nulos se denomina la inversión simple. Vale. Pregunta 10. Dice: una empresa está valorando un proyecto de inversión con un desembolso inicial de 1 millón, un horizonte económico de 3 años, tipo de interés 6%, nos dan los rendimientos y aquí nos dicen los coeficientes, se aplican los coeficientes para ajustar al riesgo, ¿vale? Entonces nos piden el valor del capital del equivalente de certidumbre, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es básicamente los rendimientos, actualizarlos al tipo de interés que nos dicen, pero teniendo en cuenta estos coeficientes, ¿vale? Es decir, el valor contable de estos equivalente de certidumbre sería el desembolso inicial, ¿vale? Que sería 1 millón, ¿vale? Sería como aplicar el BAN, pero antes de poner la actualización de la primera renta, lo multiplicamos por el primer coeficiente, que es del 0,90, ¿vale? Y multiplicamos por los 400.000 y esto sí que lo actualizamos normal, 1,06, que es vale, la tasa de descuento. Vale, el segundo año sería multiplicado por 0,70. Digamos que aquí es como decir que hay una probabilidad del 90% de obtener esta cantidad. Aquí 0,70 va disminuyendo porque el riesgo va aumentando a medida que van aumentando los años. 0,70 multiplicado por 800.000 partido entre 1,06 a la 2, ¿vale? Y a continuación, que no me cabe aquí, pero incluiríamos el coeficiente del tercer año multiplicado por 900.000, que es el rendimiento del último año, partido entre 1,06 a la 3, ¿vale? Y esto nos da un valor de 140.283,59. Respuesta correcta, la C. Vale, pregunta 11 dice: el criterio de decisión para inversiones en ambiente de incertidumbre que considera
equiprobables todos los estados de la naturaleza es el criterio de Laplace, ¿vale? Que da la misma probabilidad a todos los estados de la naturaleza. Es decir, que si hubiera 4, pues diríamos que hay una probabilidad del 25% de que se produzca cada uno de ellos. Vale, pregunta 12. Dice, una empresa hotelera necesita financiación y se plantea realizar una ampliación de capital en la proporción de 2 acciones nuevas por cada 8 viejas. El precio de las acciones viejas inmediatamente antes de iniciarse la ampliación es 24,20 y las nuevas se emiten a 12. Nos piden el precio teórico de las acciones después de la ampliación. Aquí tenéis la fórmula que el precio teórico después de la ampliación sería número de acciones nuevas, ¿vale? Que son, perdón, número de acciones viejas por el precio de cotización antes de hacer la ampliación, más el número de acciones nuevas por el precio de emisión de estas acciones nuevas dividido entre acciones nuevas más acciones viejas, ¿vale? Si sustituimos, aquí tendríamos que se emiten 2 acciones nuevas por 8 viejas, por tanto n es 8 multiplicado por el precio de cotización anterior y se emiten 2 nuevas a un precio de emisión de 12. Y esto lo dividimos entre 8 más 12, es decir, 20. Ay, perdón, 12. 2, ¿vale? 8 viejas, 2 nuevas. 10 sería. Y nos daría 21,76. ¿Vale? Es decir, el hecho de emitir estas acciones a 12 provoca ese efecto de dilución y las acciones que antes estaban valoradas a 24,20 ahora están valoradas a 21,76. ¿Vale? Respuesta correcta, la A. Vale, pregunta 13. Dice, la empresa F ha tenido en el último ejercicio económico una rotación de materias primas de almacén de 5 veces año y un consumo anual de materias primas de 450.000. Se desea conocer el saldo medio de almacén de materias primas. Vale, aquí sabemos que la rotación, que nos dan el valor 5 veces, la rotación de materias primas, se puede calcular cogiendo el consumo anual de esta materia prima dividiendo entre el saldo medio de materia prima en el almacén. ¿Vale? ¿Qué valores tenemos aquí? Tenemos que la rotación es 5 veces, el consumo anual es 450.000 y por tanto el saldo medio, que lo sacaremos por diferencia, ¿vale? Pasamos este 5 dividiendo 450.000 entre 5, nos da esto 90.000. ¿Vale? Respuesta correcta, la C. Vale, pregunta 14. Dice, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. La A dice, las existencias en almacén forman parte del activo fijo o activo no corriente. No, forman parte del activo circulante o activo corriente, ¿vale? Porque van a convertirse en líquido en menos de un año, ¿vale? Su periodo es a corto plazo. El fondo de maniobra se obtiene al restar así activo no corriente menos activo corriente. No, el fondo de maniobra ya sabéis que es, pongo aquí la fórmula, fondo de maniobra, de hecho hay dos fórmulas, disculpad, activo corriente menos pasivo corriente. Otra forma de calcularlo sería recursos permanentes, que es la suma de pasivo no corriente y patrimonio neto, menos activo no corriente. ¿Vale? Por tanto, estas son incorrectas. Y la C, si es correcta, el pasivo no corriente es el exigible a largo plazo. Se le llama exigible porque se lo van a exigir a la empresa, son deudas, ¿vale? Ya sea con entidades bancarias, con proveedores, etc. Vale, y vamos con la última. Dice, se dispone la siguiente información referida al último ejercicio. Nos dan beneficio antes de intereses, una serie de datos y nos piden el beneficio por acción. Vale, primero de todo, yo os recomiendo, vale, nos piden el beneficio por acción. Vamos a poner la fórmula. Sería el beneficio neto entre el número de acciones. Vale, y a partir de aquí, ¿qué datos tenemos? Tenemos el número de acciones, sí, 200.000. No tenemos el beneficio neto, pero lo podemos calcular porque tenemos el beneficio antes de intereses e impuestos, que nos dicen 900.000 euros. Entonces le tenemos que restar aquí primero los intereses de las deudas, que no lo tenemos directamente, pero tenemos que los recursos ajenos es 3.200.000 y un coste de estos recursos del 5%. Si multiplicamos, sacaremos los intereses.
¿vale? Esto saldría de 5% de 3.200.000. De aquí pasaríamos a tener el BAI con una I, es decir, el beneficio antes de impuestos, que sería 740.000. De aquí le restamos el impuesto de sociedades, ¿vale? Que nos dice el enunciado que es un 30% del beneficio antes de impuestos. Entonces esto sería 222.000, que al restar nos daría ya un resultado del ejercicio, un beneficio neto de 518.000. Por tanto, ya sustituimos aquí beneficio por acción, sería este beneficio neto entre el número de acciones, 200.000. En este caso hemos tenido que utilizar todas las variables que nos dan el enunciado. A veces también nos dan más datos de los necesarios. Es cuestión de tener claro lo que tenéis que calcular, ¿vale? Y luego buscar lo que necesitáis. Entonces, esta empresa, si repartiera todo su beneficio entre todas las acciones, tocaría a 2,59 por acción. Respuesta correcta la C. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este examen. Espero que todo claro y ya nos vemos en siguientes vídeos. Saludos a todos.